Saludos amigos del canal, buenas noches. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia, sobre el tema diario de lo que está ocurriendo en Ucrania, sobre el tema diario de lo que no nos muestran por los diferentes canales y plataformas informativas, sobre lo que podemos escudriñar, averiguar casi que por debajo de la mesa, porque no nos están diciendo toda la verdad de lo que está ocurriendo en Ucrania. Nos están dando una información a medias y es la tarea de canales como el mío de investigar y buscar de cada 10 informaciones, una o dos que sean ciertas, para luego discutirlas, brindárselas a ustedes y a través de sus comentarios crear una información muy diferente a la que leemos a diario. Saludos a todos los amigos que están participando en el día de hoy. Y sí, en este canal estamos hablando sobre el tema de una guerra, como la guerra que es hacer videos por YouTube. En medio de tantos comentarios adversos, nos toca prácticamente caminar sobre una alfombra minada y desde el comienzo del video hasta el final, evitar que una de estas bombas o de estas minas nos destruya. Pero ese es el mundo que vivimos en YouTube y generalmente en las redes, de individuos que les encanta y les fascina estar siempre al acecho de cualquier forma como se haga un video para destruir al emisor. Desafortunadamente para ellos, en este canal han encontrado una roca difícil de destruir. Sobre el tema de la alfombra, bombardeos de alfombra, ¿qué significa exactamente esto? Se escoge un área, un territorio donde está siendo atacado y se descargan bombas que caen con la gravedad en esta área, cantidad de bombas y algunas de ellas incendiarias. Y esto se llama bombardeo de alfombra. Lo ha dicho el embajador de Rusia, Vasily Nevensky, que ellos no están haciendo este tipo de bombardeos tipo alfombra, que todo lo contrario, están haciendo una incursión, un operativo paso a paso para evitar destruir edificaciones civiles, para evitar atacar a civiles. Pero Santiago, ¿cómo así nos hablas en esos términos? Y hemos visto cómo han bombardeado los rusos escuelas, guarderías, hospitales, haciendo la excepción, como dice el embajador ruso, de lugares, cualquiera sea el lugar donde hay escudos humanos, donde hay tropas ucranianas, que son cantidad de los lugares en esta guerra donde los soldados ucranianos que han mostrado tanta valentía, tanto respeto, tanto orgullo por su territorio y han cometido este delito, este crimen de guerra, que es esconderse al interior de apartamentos, de escuelas, de hospitales. El embajador Vasily fue claro en anotar que ellos nunca dijeron que esto iba a ser un operativo de 2-3 días, que va a continuar y han demostrado que paso a paso han controlado gran parte de Donbass, porque los operativos en Donbass continúan día tras día, como fue demostrado en Severodonetsk, como fue demostrado en Lysychansk, como fue demostrado exactamente en Severodonetsk, donde hay una fábrica productora de químicos, de fertilizantes, donde se había anunciado que se estaban refugiando. El último reducto de tropa ucraniana junto con civiles, pues en el día de hoy, tropas separatistas de Luhansk. Aquí ven en el fondo de la pantalla una vista de esta bella población, Luhansk. Cumplieron los separatistas rusos, cercaron la fábrica de Azot, que aquí se les va a mostrar. Esta fábrica ha sido cercada en el día de hoy, han permitido la salida de civiles y quedan al interior
entre 300 y 400 miembros de la Fuerza Armada de Ucrania, que al igual que en la serie Azovstal, hay unos canales rigurosos para su salida, muy parecido al estilo de Mariupol, sin la necesidad de la presencia de miembros de la Cruz Roja ni de miembros de las Naciones Unidas. Aquí nuevamente va a ocurrir algo prácticamente copy and paste de lo que ocurrió en Mariupol. Y esto lo sabía el presidente Zelensky hace casi que más de 8 días. Y no solamente por este canal, por cantidad de canales. Ya se le había anunciado a Zelensky que las tropas que estaban en Severodonetsk estaban prácticamente aisladas, sin munición, sin agua, sin alimentos. Y aún así, él no tomó la decisión de negociar o de llamar a Guterres, a las Naciones Unidas o a la Cruz Roja. Es una práctica de parte del gobierno de Zelensky, el de prácticamente someter a sus tropas a que den su vida, así sea en situaciones donde no hay forma de sobrevivir, no hay forma de retirarse, no hay forma de desertar, simplemente no hay sino una salida, es o el suicidio o ya servir como prisioneros para las fuerzas separatistas rusas en Ucrania o fuera del territorio ucraniano. Y aún así, sabiendo la situación en que está esta guerra, que el mismo presidente ruso ha advertido que la presencia de tropas de la OTAN o de los Estados Unidos en territorio ucraniano sería prácticamente la luz verde para dar inicio a una estrategia ya, una fase 2 en el ataque de Rusia a Ucrania. Aún así, el presidente Zelensky, de una forma descarada en el día de hoy, se atreve a solicitarle a la OTAN más batallones y más tropa, porque esto, como dice Somaira, es una operación especial, selectiva, quirúrgica, donde uno de los principales, lo que se busca principalmente es desmilitarizar, desnazificar, proteger a estas poblaciones que estaban bajo el ataque de fuerzas ucranianas directamente patrocinadas, auspiciadas por el Comando Central de Ucrania. Porque no me vayan a decir a ustedes que el Comando Central Militar de Ucrania en Kiev no sabe lo que está ocurriendo en las otras partes del país. ¿Por qué se llama entonces Comando Supremo de las Fuerzas Armadas de Ucrania? Esto que está ocurriendo en el día de hoy ya da inicio, en primer lugar, a que Rusia está mostrando sus cartas sobre la mesa de qué significa este operativo especial, que muchos no lo sabían interpretar, porque si esto fuera una guerra, créanme que ya Rusia estaría enviando armas sofisticadas a territorio ucraniano. Ocurrió algo en el día de hoy que no se los puedo mostrar, debido a que en YouTube existe un algoritmo que restringe cierto tipo de información. La OTAN envió helicópteros y aviones por la frontera. Esto lo mostraron los medios informativos de China, algo que no se los puedo mostrar, pero se los puedo narrar, como inmediatamente ingresaron a territorio ucraniano, fueron destruidos. Yo lo vi con mis ojos, ustedes lo pueden buscar en Telegram. Destruyeron uno a uno helicópteros y aviones, porque estos elementos que llegan de parte de la OTAN y de los Estados Unidos no pueden ingresar por la frontera de Rusia, no pueden ingresar por el mar de Azov o por el mar Negro, y menos por Bielorrusia. Tienen que ingresar por la frontera occidental, que es única frontera que con toda seguridad, centímetro a centímetro, está en los radares de la inteligencia militar de Rusia. Ya al interior de esta planta fabricante de fertilizantes en Severodonetsk, ya hay 300, 400 miembros de estas fuerzas ucranianas. Nuevamente, va a ocurrir el mismo ciclo. Van a determinar quiénes son miembros del batallón Azov, quiénes son víctimas
disfrazados de soldados o viceversa, entre los que salieron como civiles. Y van a determinar en estas repúblicas autodeterminadas, en Lugansk y en Donetsk, qué van a hacer con estos prisioneros que están saliendo de Azov. Ya el consenso entre los mercenarios que hay en Ucrania es muy claro, como fue demostrado recientemente en Donetsk, donde fueron juzgados 3 mercenarios que una vez que fueron juzgados, sentenciados a pena de muerte, ya inmediatamente el gobierno de Ucrania y el Reino Unido salieron a explicarle al público de que realmente no eran mercenarios, sino que como estaban trabajando y ayudando a las fuerzas ucranianas, ya eran ucranianos. Esto realmente no tiene nada que ver con la opinión del presidente de Rusia. Él prácticamente a través de su canciller informó que la decisión que tomen en Donetsk es una decisión soberana, es una república reconocida por ellos y autodeterminada, es una república soberana, Donetsk, y estos hombres, pues no se sabe todavía si van a apelar, pero ya los mercenarios que están en Ucrania saben lo que les podría ocurrir. Ucrania en este momento está en una situación sin salida. Los ciudadanos ucranianos dependen de las decisiones que tome el presidente Zelensky, quien ha demostrado su carácter un poco irracional, porque él a veces se confunde, se contradice en su modo de pensar. Él sabe que hay una normatividad en la guerra en la que prácticamente es Rusia la que está interviniendo con este operativo especial al interior de su territorio. Él sabe que está perdiendo cada día más terreno, pero él busca, no sé por qué, sabiendo que Rusia no acepta tropas de la OTAN en territorio ucraniano, él pide tropas de la OTAN en territorio ucraniano, sabiendo que Rusia no quiere o desea que ingresen lanzaderas múltiples de proyectiles a territorio ucraniano que puedan perjudicar al territorio ruso. Él las pide estos sistemas a diario y dice que no se le acabaron las municiones, se le acabaron las armas. Tiene al pueblo en una sin salida y no le presenta, al contrario, en estos discursos a los ucranianos una solución, así sea pequeña, a esta situación tan atroz que se ve en Ucrania. Esto que ocurrió en el día de hoy, de estos helicópteros y estos cazas o aviones que fueron interceptados, destruidos por fuerzas rusas, no hubo un solo sobreviviente. Y yo, desde Medellín, Colombia, me imagino que ahora que pide batallones de la OTAN, Zelensky, lo más seguro es que antes de la salida del presidente de Colombia como presidente, va a enviar batallones a Ucrania. Yo como colombiano pienso que esto es algo equivocado y que los mismos oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas colombianas no deben aceptar esta petición si se la hace el presidente de Colombia, puesto que no tiene sentido inmiscuirse en un tema que realmente no se les ha sido explicado a la oficialidad colombiana de el por qué el presidente Duque considera de que este operativo, de que lo que está ocurriendo en Ucrania, en el análisis ético de parte de Zelensky pueda ser aceptado por los colombianos como algo apropiado. Aquí no nos han explicado al pueblo colombiano realmente qué ocurrió en Donbass desde el año 2014. Hago un paréntesis para mostrarles algo que ocurrió en Venezuela. Este es el amigo Guaidó, que estuvo en un lugar de Venezuela, creo que se llama Quejeda, o Cojedes en Venezuela. Él estuvo allá porque en este sector del país de Venezuela, Cojedes, él tuvo aceptación política, pero fue intervenido, fue obligado a ir a un restaurante, a esconderse en un restaurante donde fue atacado con tauretes, lo sacaron a empellones, tuvo que escaparse en su vehículo. Y esto tranquilamente, y por eso se los muestro, podría ocurrirle a Zelensky tranquilamente. Los rusos no quieren atacar,
estructuras civiles, no quieren atacar a civiles, pero sí quieren declarar, como lo han hecho, objetivos militares, todo lo que sean comandos, puestos militares y lugares donde hayan soldados, así sean en escuelas o restaurantes, como sea, y son objetivo militar primordial de los rusos, miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Que las Fuerzas Armadas de Ucrania contaban con la ayuda de la OTAN, contaban con la ayuda de los Estados Unidos, y por eso tantos mercenarios, en vista de tan suculentos, tan grandes salarios que les ofrecían, decidieron ingresar a participar en esta guerra en Ucrania porque creían que iban a estar protegidos bajo la sombra de Estados Unidos, y cuando llegaron a Ucrania se encontraron con que no había ni siquiera armas apropiadas, ni protección apropiada, ni suministros de cuanto a alimentación, agua, medicinas, pero ya metidos en la boca del lobo, no les tocó otra opción que continuar participando en esta guerra. Y ellos saben que cuando ingresan a esta guerra, la consigna de parte de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas en Ucrania es que al desertor prácticamente hay que ejecutarlo. Y esto viene también de parte de un parlamentario, hombre o mujer, creo que es una mujer en Kiev, quien propuso una ley que quien desertara se iba a ejecutar. Hay que averiguar cuál es el nombre exacto de esta persona. Claro que por este canal no puedo divulgar su nombre exacto. Como en el video anterior, no puedo divulgar exactamente la distancia de Cuba o de Nicaragua a la Florida, puesto que estaría glorificando la cercanía de estos países a Estados Unidos, países como Nicaragua, donde van a haber muy pronto armas, soldados, munición de parte de Rusia, a ser muy cercano a la Florida. El embajador ruso dice que todo lo que está ocurriendo en Ucrania ha sido previsto, premeditado, todo el operativo, todo lo que se está haciendo en Ucrania. No ha sido que ellos se hayan ido hacia el oriente porque no pudieron lograr ingresar a Kiev. Los avances se están produciendo. Me imagino que parte de Zelensky hasta el día de hoy continúa diciendo que ellos están ganando la guerra, pero hace unos 5 días estábamos hablando de Severodonetsk, de cómo los rusos estaban controlando casi que el 80%. Ya hoy, que estamos a 11 de junio, ya la noticia es otra. Ya prácticamente no quedan sino 300 aproximadamente soldados en esta planta de químicos. El resto ya no hay más soldados. Esta es una población controlada por los rusos, no por Zelensky. Polonia está también recibiendo una gran advertencia, una grave advertencia de parte de Rusia en el día de hoy, porque por los satélites los rusos han descubierto que hay una cantidad enorme de fuerzas de la OTAN y de equipos que se están concentrando en Varsovia, en Polonia, y ya se hizo de parte de Rusia una advertencia que Rusia va a responder en equivalencia, en cantidad de fuerza y de equipos contra lo que está haciendo Polonia. Porque Polonia, por el artículo 5, se cree que está protegida por todos los países de la OTAN, y eso le da la posibilidad y la ventaja de actuar como lo están haciendo en el día de hoy. Es la noticia más importante del día de hoy, la de Azov, de estos fuerza militar ucraniana que está otra vez al estilo Azovstal Mariupol. Noticia muy importante el día de hoy, la advertencia de parte de Rusia a Polonia. Y sin lugar a dudas fue ese ataque tan directo, un ataque de aproximadamente unos 30 segundos en los que desde la distancia Rusia destruyó aviones y helicópteros de la OTAN que iban a ingresar a Ucrania en el día de hoy. Muy agradecido. Los espero en el día de mañana, domingo. Que pasen un feliz